Ya. ¿Estamos, chicos? Profesor, cuando usted quiera puede comenzar. Perfecto. Profesor. Bueno, sigamos con este tema. La verdad que esta presentación duraba 20 minutos. Ya. Los congresos sí, pero tuvimos que alargarla. Bueno, continuemos. Ya vimos las características facultativas y también fundamentales. Ya vamos avanzando. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cuánta cantidad de oxígeno estoy entregando en la circulación o a nivel tisular? Y es donde nosotros vamos a tener que conversar sobre el DO2, el VO2 y la saturación venosa, tanto central como mixta. Dentro de los determinantes de oxígeno, o sea, de la entrega de oxígeno está el DO2. El DO2 es el transporte de oxígeno hacia el órgano. Como factores que determinan este transporte tenemos factores centrales como la función cardiorrespiratoria. A nivel cardíaco tenemos el gasto cardíaco, que recordemos que es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y también en la función respiratoria. Obviamente vamos a entregar oxígeno a la célula, por lo tanto tenemos que optimizar el transporte o la función respiratoria. ¿A través de qué va a ser transportado el oxígeno? A través de la hemoglobina. ¿Ya? Por lo tanto, la concentración de hemoglobina es muy importante para este transporte. Y a nivel periférico, tenemos cómo yo voy a intentar llegar desde el corazón hacia los distintos órganos. Por un lado tenemos el tono vascular como presión arterial. Si un paciente está con hipotensión, no va a llegar la suficiente cantidad de sangre, por lo tanto de oxígeno a la célula. Y también tenemos lo que se llama afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y ahí vamos a hablar un poco de la curva de disociación de la hemoglobina. Todos estos componentes tienen que ver con la entrega de oxígeno al órgano. Como ya hemos visto que la microcirculación es la encargada de regular, de redistribuir el flujo sanguíneo para que órganos que necesiten utilizarse más puedan tener mayor irrigación que otros, ¿ya? Y esto actúa de forma como regulación autónoma, como regulación, autorregulación, ¿ya? Por lo tanto, la microcirculación, como ya hemos mencionado, es eh, una función principal para poder distribuir estos glóbulos rojos y plasma, ¿ya? Por lo tanto, la oxigenación del tejido, por otro lado, va a depender de la distancia que hay de difusión de oxígeno, que más adelante lo vamos a ver, y también la distancia que hay intercapilar. Acá tenemos un pequeño gráfico, ¿ya? Que vamos a intentar entender un poco esto. Tenemos la célula con sus mitocondrias, que es donde hace el transporte de la cadena transportadora de electrones y la energía. Rodea a esta célula células endoteliales, ¿ya? Un capilar y otro, y el oxígeno que es transportado por la hemoglobina. Recordemos que el oxígeno logra pasar desde la hemoglobina hacia la célula a través de principalmente difusión simple, ¿ya? Pero también tiene que ver la ley de convección, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Si este paciente tiene un secuestro sanguíneo, ¿ya? O sea, que estos glóbulos rojos acá no están y aquí, por la alteración del glucocálix, empieza a haber cierto taponamiento, cierto taco retrógrado, no va a existir la irrigación de este capilar y va a haber una mayor distancia entre un capilar y otro. Por lo tanto, aunque nosotros tengamos buena afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, no va a lograr entrar por distancia entre un capilar y la célula, no va a lograr entrar el oxígeno a esta célula, ¿ya? Y esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. En este modelo de Crop de difusión de oxígeno de los capilares, en donde tenemos un paciente normal, bien perfundido, por ejemplo, acá en esta célula está irrigada por 1, 2, 3, 4, 5 capilares.
¿Qué pasa si el paciente entra en un estado de shock? Por lo tanto, puede ocurrir un shunt microcirculatorio. Hay un secuestro de capilares, ¿ya? Disminuye tanto el flujo de sangre como también la densidad. Y también hay una alteración de la distribución de esta sangre con los tejidos. Por lo tanto, lo que antes era irrigado por 5 capilares, ahora es irrigado por 3 y hay un mayor diámetro de difusión entre la célula o el órgano en este caso y el capilar. Por lo tanto, hay una menor difusión de oxígeno y daño celular. La curva de disociación de la hemoglobina es muy importante es un factor determinante también para la entrega de oxígeno. Por ejemplo, en esta situación, en estado normal, ya un paciente que esté con 65, 70 de oxemia va a estar saturando más o menos 95%. Pero ¿qué pasa? Esta curva, ¿ya?, puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la condición del paciente. Nuevamente, un paciente en estado de shock va a estar va a estar con acidosis, va a estar febril, ¿ya? Y probablemente asociado a la congestión por la mayor capilaridad a nivel pulmonar, va a tener a lo mejor un aumento de la hipercapnia, un CO2 aumentado. Todo esto va a hacer que esta curva se desplace hacia la derecha. Por lo tanto, yo voy a requerir mayor cantidad de oxígeno arterial para poder saturar de la misma forma la hemoglobina. Por consiguiente, la curva de disociación es importante mucho. Si yo tengo un paciente en estado de lividez, ¿ya?, un paciente en estado de shock, voy a intentar mejorar la acidosis, ya sea con bicarbonato en caso que tenga un pH menor a 7, y también voy a intentar bajar la temperatura, ¿ya?, para que esta curva logre, entre comillas, normalizarse. Y cuando el glóbulo rojo o la hemoglobina logren llegar al endotelio, logre pasar este oxígeno hacia la célula. Otro factor determinante en la entrega de oxígeno es la anemia, es la concentración de hemoglobina. Tenemos que entender que es mucho más importante en el transporte o en la entrega de oxígeno a la célula, es mucho más importante la concentración de hemoglobina que la cantidad de oxígeno, y eso lo vemos acá. Por ejemplo, en estado normal tenemos una hemoglobina de 15 con una oxemia de 90. ¿Ya? En este caso tenemos una concentración arterial de oxígeno más o menos de 20 ml por decil. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene una condición, por ejemplo, respiratoria, y en vez de tener una oxemia de 90, tiene 45, o sea, la mitad, pero mantiene la misma hemoglobina, o sea, no hay anemia. Si bien entra en un estado de hipoxemia, eso es hipoxemia, no va a estar tan baja la concentración de oxígeno. Pero ¿qué pasa si el paciente está anémico y tiene una buena cantidad de oxígeno? Baja considerablemente la concentración de oxígeno a nivel arterial. Por lo tanto, es mucho más importante tener una adecuada cantidad de hemoglobina para poder entregar la suficiente cantidad de oxígeno, más que una buena concentración de oxígeno a nivel arterial. Por lo tanto, la anemia tiene mayor influencia sobre la oxigenación arterial que la hipoxemia, debido a que la presión arterial de oxígeno es más útil para evaluar el intercambio gaseoso de los pulmones, pero no para evaluar la oxigenación de la sangre, ¿ya? Ojo ahí. Y es por esto que un paciente en estado séptico que respire bien va a llegar menos cantidad de oxígeno a la célula, a diferencia de un paciente respiratorio que tenga menos saturación, pero que tenga una buena perfusión. El paciente respiratorio, a pesar de saturar 80, va a estar orinando igual y va a tener el resto de funciones corporales intactas. Genio. Ah, ¿sí?
Oye, esto explica un poco lo que se quiere lograr con los pacientes que saturan bien, pero están taquipnéicos. Eh, a ver, no escuché muy bien. ¿Algo de saturan bien? ¿Cómo? Sí, lo que tú decías anteriormente tiene que ver un poco con los pacientes que nosotros observamos que están saturando bien, pero están taquipnéicos igual. En relación al transporte, Sí, a ver, si entiendo la pregunta, a ver si la entiendo. En pacientes, por ejemplo, sépticos que estén con una buena función respiratoria, pero además estén polimnéicos, ¿ya? Si es que influye esto en el transporte de oxígeno para intentar saturar mejor la hemoglobina, ¿eso? sí, Sí, el cuerpo de forma, no sé, como de intentar regular todos los procesos, siempre va a intentar normalizar o maximizar el transporte de las cosas, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que tenga un gasto cardíaco bajo va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Para intentar autorregular, ¿cierto? Un paciente que esté séptico asociado a las demandas metabólicas, va a requerir mayor cantidad de oxígeno para poder optimizar el transporte, ¿ya? Para intentar optimizar la llegada de oxígeno a la célula. Por lo tanto, a pesar de estar con un buen aparato respiratorio, va a hacer polimneas para intentar suplir esas demandas metabólicas, ¿ya? ya, pero en ese caso, por ¿Mm? ejemplo, te lo pregunto porque yo he visto pacientes que, claro, tienen, no sé, pues uno ve el monitor, satura 98, 99, pero ¿Mm? están con una respiratoria de 54, por ejemplo. Ah, Eh, ya, en estos pacientes, uno generalmente igual los apoya con oxígeno a bajo flujo, ya. pero ¿qué tan efectivo es ese oxígeno? Porque en realidad, eh, si no hay entrega de la concentración de hemoglobina, como tú dices, Ujú. en realidad no va a servir mucho que le entreguemos oxígeno, ¿o sí? Pero ese paciente está con anemia. Sí, en pacientes con anemia que están Sí. algo sépticos, digamos. Sí, mira, ahora mismo lo vamos a ver en esta diapo en cuanto a la fórmula, ya porque va a ser mucho más influyente en el transporte de oxígeno, la hemoglobina y el gasto cardíaco versus saturación. Por lo Ah, tanto, ya, ese perfecto. paciente que está, por ejemplo, anémico, ya nosotros podemos optimizar que sature 100%, por ejemplo, pero entre suma y resta a otras cosas que podemos hacer, es casi imperceptible la entrega, el aumento de la entrega. No sé si se entiende. ¿Ya? Ahora, si nosotros lo vemos en ese caso, obviamente hay que transfundir sí o sí, disminuir todo entregar factores de coagulación, ¿ya? Para poder hacer una hemostasia y transfundir. Eso va a ayudar sí o sí en el transporte, más que ir y entregar una saturación de 150, por ejemplo, ¿ya? Sí, No va a pues, influir sí. tanto, sí, no va a influir Sí, porque tanto. Por generalmente eso, estos pacientes, aunque están taquipnéicos y todo, tú en los exámenes, en los gases, ves una PAFI de, como tú dices, 150, 190 de repente, y sí, siguen sí, taquipnéicos, po. sí, sí, eso es porque el cuerpo intenta suplir todas las demandas y intenta agarrarse de lo que más puede, en este caso de la función respiratoria, ya para intentar mejorar el transporte, pero no es la fundamental, por eso uno tiene que saber cuál es la condición fisiopatológica del paciente para poder atacar. En ese caso, anemia, si hay anemia, en vez de gastar tiempo en oxígeno, mejor voy a colocar a lo mejor un procoagulante, vitamina K, Espersil, obviamente voy a Ya, gestionar las transfusiones. Mientras tanto, puedo poner el oxígeno, ya no lo va a matar el oxígeno, pero de una gran ayuda tampoco va a suceder, ¿ya? A diferencia claro. de un paciente, por ejemplo, séptico, que, por ejemplo, ingresa hablando el paciente todo bien, febril, pero empieza con polimnea, porque requiere cierta cantidad de oxígeno en la célula, ¿cierto? Pero tiene un Ujú. aparato respiratorio normal. Pero ¿qué pasa en ese caso? El paciente, aunque tenga PAFIs de 300, ¿ya? Igual hay que intubarlo, porque Ya, ese paciente, al respirar, al tener polimnea, está usando oxígeno en los músculos,
¿ya? Y en algún momento va a ocurrir un estado de agotamiento muscular, ¿ya? Claro, Estás intentando utilizar oxígeno a nivel muscular y el momento de sedar e intubar, tú vas a hacer un reposo. Entonces el cuerpo va a intentar que el poco oxígeno que tenga, mejorar la optimización de la utilización. ¿Me entiendes? No ya, siempre sí, tienes sí, que sí, sí. intubar asociado a polimnea, asociado a una alteración respiratoria. Puede también ser asociado para disminuir el trabajo respiratorio y la mejor utilización del oxígeno. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, Bien, súper, gracias. eso. Mira, acá en la entrega de oxígeno, el DO2, que es como definición, tenemos una fórmula, ¿ya? Ahí va, yo creo, a responder un poco las preguntas que se han hecho. De esta fórmula tenemos que, hay que agregar el gasto cardíaco, ¿ya? Como índice cardíaco, y ahí lo vamos a conversar, por la concentración de hemoglobina, ya sea 9, 10, 7,5, por saturación arterial de oxígeno, como fracción. Si satura 90, 0,90. Si satura 95, 0,95. Por una constante. Esta constante es la cantidad de oxígeno que puede unirse a 1 gramo de hemoglobina. Y según la literatura que revisé, lo que más se asemeja a esto es 1,34 ml. Por eso la destaqué ahí. Por lo tanto, eso hay que agregarlo a la fórmula. Y se multiplica todo eso por 10. Ahora, entendiendo esta fórmula, ¿qué es lo más importante en la entrega de oxígeno? Principalmente esto, la hemoglobina, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya expresándose a nivel numérico, la hemoglobina siempre va a ser sobre 7, ¿ya? 8, 9, 10, ¿ya? Pero el índice cardíaco, hay que hacer índice cardíaco, no gasto cardíaco, pero el índice cardíaco va a tener ¿cuánto? 2,8, 3. Entonces el mayor número y la mayor importancia en esta fórmula es esto, la hemoglobina. Lo sigue optimizar el gasto cardíaco o índice cardíaco para mejor transporte de oxígeno. Y por último, la saturación, ya que esta se expresa en fracción, 0 punto algo. ¿Ya? Y ahí yo creo que va a responder un poco a la pregunta anterior. Por lo tanto, ¿cuál es el determinante más importante en esta fórmula? Primero, optimizar la hemoglobina. Segundo, optimizar el gasto cardíaco. Y obviamente, por último, optimizar el aparato respiratorio. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo óptimo como parámetro al evaluar el DO2? Es de 520 a 600 ml minuto por metro cuadrado. Agregar el metro cuadrado, ¿ya? Ahora, para que ustedes puedan entender esto, ¿en qué tipo de paciente voy a evaluar el DO2? Tiene que ser sí o sí un paciente que tenga una monitorización hemodinámica avanzada, ya sea invasiva con un Swan-Ganz o mínimamente invasiva con un Vileo, Milan, ¿ya? Volunview, X cosa. Depende de lo que tengan ustedes en la unidad. Con eso, nosotros recién vamos a saber a través de la termodilución cuál es el gasto cardíaco. Pero recordemos que este gasto cardíaco hay que expresarlo como índice cardíaco, como valor indexado, agregando la talla y el peso para que pueda salir en metro cuadrado. ¿Por qué? Porque un paciente obeso obviamente va a tener más gasto cardíaco que un paciente que pese 50 kilos, o un hombre va a tener más gasto cardíaco que una mujer, ¿ya? Por asunto de metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, todos los parámetros que ustedes vean en el monitor avanzado, déjenlo como indexado agregando talla, peso para la superficie corporal en metro cuadrado. Ahora, entendiendo esto, que el DO2 es la entrega de oxígeno, que tiene que ver principalmente con la hemoglobina, gasto cardíaco y también saturación arterial de oxígeno, es cómo yo voy a poder transportar este oxígeno hacia la célula, ¿ya? Este es el DO2. Luego, esta célula
logra captar el oxígeno, y a eso le vamos a llamar VO2, que es el consumo, es la utilización de este oxígeno. ¿Para qué? Para lograr satisfacer las demandas metabólicas, el índice metabólico de esta célula. Dependiendo de cuánta cantidad de VO2 voy a entregar y dependiendo de que si esta célula está funcionalmente activa para poder captar este oxígeno, es si es que yo voy a tener un ambiente aeróbico, ¿ya? Con el ciclo de Krebs para los 36 ATP, o anaeróbico, en donde va a haber mayor producción de lactato, va a haber una hiperlactatemia hipóxica, ciclo de Cori y solamente 2 ATP, ¿ya? Por lo tanto, la idea es tener un mayor VO2 para un VO2 óptimo. Como habíamos mencionado, el VO2 es el consumo de oxígeno, es la utilización de este oxígeno que ya fue transportado, que lo utilizó la célula. También tiene una fórmula que es, recordemos que este gasto cardíaco hay que expresarlo en índice cardíaco, sería índice cardíaco por 1.34, que es, recordemos, la constante, cuántos gramos se ligan, o sea, cuántos ml se liga en un gramo de hemoglobina, por hemoglobina, y aquí viene lo nuevo, saturación arterial de oxígeno menos saturación venosa de oxígeno, ¿ya? Recordemos, expresados en fracción, y eso se multiplica por 10. Esto nos va a dar un número. En este caso, el VO2 óptimo va de 110 a 160 ml minuto por metro cuadrado. ¿Qué ocurre? Un VO2, un aporte de oxígeno de, por ejemplo, 600, ¿ya? Pero tengo un consumo de oxígeno bajo 110, probablemente le esté llegando la suficiente cantidad de oxígeno a los tejidos, pero puede ocurrir este CHAN o esta alteración mitocondrial en donde a pesar de haber una buena concentración de oxígeno, la célula no la está captando y no la está consumiendo, ¿ya? Entonces hay que tener ojo. ¿Cómo yo voy a intentar optimizar este consumo? Todo eso va a depender de la reanimación, va a depender de los vasoactivos, inotrópicos, va a depender de una serie de factores para poder influir en el mejor consumo posible de oxígeno por la célula. Acá entonces entregamos el oxígeno de O2, la célula lo consume, lo capta como VO2 y entra en los procesos metabólicos. Ahora, todo esto, y quiero que entiendan un poco, esto es una evaluación general de la macrodinamia, ¿ya? Esto es una evaluación general porque yo no puedo evaluar cuánto es la cantidad de oxígeno que está llegando a cierto órgano. No puedo evaluar cuánto oxígeno llega a la piel para evaluar si está bien el score de Modeling. No puedo evaluar cuánto oxígeno llega a nivel renal para saber si el paciente está oligúrico o por qué está fallando la diuresis en este paciente, ¿ya? No puedo saber cuánta sangre, cuánto oxígeno está llegando a órganos en forma particular. Esto es una evaluación general. Por lo tanto, hay factores o hay valores que pueden estar normales, pero a nivel microcirculatorio, a nivel más celular, pueden estar afectados, ¿ya? Pero en realidad es lo que tenemos para poder optimizar la reanimación. ¿Qué órgano, hasta ahora que yo tengo entendimiento, qué órgano es el único que puede ser sí o sí evaluado la cantidad de oxígeno? Es el cerebro, a través de un sistema que se llama PTO2, que se utiliza en la zona de penumbra en un paciente con infarto cerebral isquémico o hemorrágico, ¿ya? Solamente ese dispositivo a nivel cerebral, en el área de penumbra, puede evaluar cuánta cantidad de oxígeno llega ahí, a esa célula. Pero del resto todo es evaluación global.
Ahora, volviéndonos a la presentación, tenemos que hay una relación muy cercana entre el VO2 y el DO2. El consumo de oxígeno puede adaptarse rápidamente a los cambios de DO2, pero esto es en relación a la disminución de la saturación venosa central. Vamos a explicarla ahora. Recordemos que el DO2 va de 220 a 600. ¿Ya? Acá tenemos el DO2 en el eje X. Y en el eje Y tenemos el VO2, el consumo. ¿Cuánto capta la célula este oxígeno? Por ejemplo, acá tenemos un paciente con una saturación venosa central de 73, que es normal, sobre 73 si es central, sobre 65 si es mixta. A pesar de que yo empiezo poco a poco a disminuir la entrega de oxígeno, el consumo se mantiene estable, constante. O sea, la célula igual está captando este oxígeno, pero es a expensas de una disminución de la saturación venosa. Es por esto que el paciente crítico, cuando tenemos una saturación venosa baja, tenemos que reanimar, ¿ya? La saturación venosa baja es la primera presencia de posibilidades de hipoperfusión y la segunda es ya cuando está hipoperfundido aumentando el nivel de lactato. Si nosotros tenemos un DO2 crítico acá de 220 y entendiendo que bajo los 220 cae de forma drástica la entrega de oxígeno a esta célula, empieza con un estado hipóxico y empieza a aumentar el metabolismo anaeróbico, aumentando el lactato, ¿ya? Por lo tanto, la relación VO2 es muy proporcionada hasta un punto clave, que el DO2 crítico. Si baja eso, disminuye la entrega de oxígeno. Aquí están los valores normales. Recordemos que tiene que ser todo ajustándose el tamaño, como índice cardíaco, 2.44 litros minuto por metro cuadrado. Esto ustedes pueden verlo en distintas literaturas, ¿ya? Por lo menos en el libro de la UCI de Paul Marino aparece esta tabla. Pero acá tenemos que tener ojo igual, porque como diagnóstico de una insuficiencia, o sea, de un shock cardiogénico, generalmente se manejan gastos cardíacos hasta 2.7. Entonces este valor, ojo, generalmente de 2.7 hacia arriba, ¿ya? El aporte de oxígeno, recordemos, que da de 520 a 600, pero mínimo hasta 220, ¿ya? Y la captación, el VO2, va de 110 a 160 ml por metro cuadrado. Eso como modo de resumen, ¿ya? También para resumir un poco, recordemos que hay una disociación entre la macrodinamia y la microdinamia. Si bien nosotros tenemos que tener valores óptimos de DO2, VO2, presión arterial, hemoglobina, índice cardíaco y en fin, todo lo que es macrodinamia, eso no nos va a asegurar una adecuada microdinamia. Como vimos, son términos, si bien que se relacionan, pero son terminologías totalmente distintas. Ahora, ¿por qué? Porque a nivel microvascular puede haber un secuestro, ¿ya? Una heterogeneidad, o sea, unos capilares están más irrigados que otros, donde puede haber alteración de la perfusión a estas células. También puede haber hemodilución asociada a una sobrereanimación, o sea, en vez de 30 ml kilo que se pasa al paciente de forma inicial, le pasaron, no sé, 5 litros, 6 litros de solución cristalloide inicial y se hemodiluyó. Entonces el espacio entre un glóbulo rojo y otro es mucho más grande. Por lo tanto, hay menor difusión de oxígeno. O también puede ocurrir esto, constricción, un taponamiento, en donde aumenta tanto la presión a nivel endotelial por las endotelinas o por vasoactivos excesivamente altos, que también aumenta la presión y también interfiere en la irrigación o también en el transporte de oxígeno. Pensemos también en el paciente séptico. Hay una separación de las células endoteliales, por lo tanto hay una fuga capilar. Este edema también va a dificultar la entrega de oxígeno. Por lo tanto, estos cuatro factores, estos cuatro alteraciones a nivel microcirculatorio, hablan también sobre que hay una pérdida en la coherencia macrovascular con lo microvascular.
Ahora hablemos un poco de los marcadores químicos. Vamos a hablar un poquito del lactato, que ocurre principalmente cuando hay una falta de oxígeno a nivel celular. ¿Ya? En el año 1840 ya se demostró ya la presencia del lactato en condiciones patológicas. Obviamente esto es debido a una condición de anaeróbica al momento de realizar este proceso de glucólisis a nivel celular, como ya previamente lo habíamos mencionado. Pero hay distintas situaciones que pueden aumentar el lactato, ¿ya? No solamente la falta de oxígeno, y eso lo vamos a ver más adelante. Recordemos que de glucosa pasa a piruvato, si es que hay presencia o no de oxígeno pasa a la mitocondria o al ciclo del lactato. Pero hay, por ejemplo, en pacientes sépticos, ciertos componentes que si bien pueden llegar a una suficiente cantidad de oxígeno, ¿ya? Las endotoxinas pueden alterar ciertas enzimas para poder evitar el paso del piruvato hacia la mitocondria. Por ejemplo, la inactivación por las endotoxinas de la piruvato deshidrogenasa o también la falta de tiamina. No precisamente la falta de oxígeno puede llevar a la hiperlactatemia, y eso quiero que lo tengan igual claro. Vamos a ahondar un poco en eso. Hay una clasificación de Cohen y Good, ¿ya? En donde habla que la hiperlactatemia tenemos de dos tipos. Por un tipo hipóxico por falta de oxígeno y otro tipo no hipóxico, que puede ser por otras alteraciones. Por lo tanto, ¿toda hiperlactatemia es compleja? La verdad que no. Toda hiperlactatemia requiere sí o sí reanimación hídrica y una serie de componentes para mejorar la macrodinamia. No. Por un lado tenemos la hiperlactatemia hipóxica o tipo A, que en donde va a estar aumentado en casos de shock, isquemia y una serie de componentes que estos sí son hipóxicos y estos sí deben ser reanimados, ¿ya? Pero los tipo B, por ejemplo, por insuficiencia hepática, siempre va a haber em, cierto lactato dando vuelta en nuestro cuerpo de forma fisiológica, pero ¿quién es el que hace el clearance, el aclaramiento de este lactato? Es el hígado. Si hay una insuficiencia hepática, obviamente va a haber mayor cantidad de lactato circulando, pero esto es no patológico. Probablemente esa insuficiencia hepática con una hiperlactatemia, el paciente esté orinando, esté bien perfundido y con microdinamia normal, ¿ya? Entonces hay que tener ojo. Este caso también, cetoacidosis diabética. Recordemos que la insulina hace que pase la glucosa a la célula y pueda ser utilizada. En este caso, cuando hay cetoacidosis diabética, por falta de insulina, el cuerpo intenta lograr obtener energía por otras vías. En este caso es por la vía del lactato. Pero este paciente con cetoacidosis está bien perfundido, está tibio, está orinando, ¿ya? Según la fisiopatología de esta, de esta condición, más que reanimar de forma hídrica, tenemos que favorecer la insulina para que la glucosa que está circulando logre entrar a la célula. Por lo tanto, el tratamiento y la forma del manejo de estos pacientes son totalmente distintas. Otra, que esta sí se las quiero mencionar, que es asociado a medicamentos. Una vez nos ocurrió que ingresó un paciente a UCI con una hiperlactatemia como de 80, paciente con insuficiencia renal, pero orinando igual, y están todos asustados porque tenía una hiperlactatemia importante. Ese paciente entró a la UCI, se intubó, se manejó la hemodinamia, pero el paciente estaba tibio, orinando y bien perfundido, pero con hiperlactatemia importante. ¿Qué ocurrió en ese caso? El paciente estaba tomando metformina y como empezó cierta insuficiencia renal, pero no total, hubo una concentración aumentada de metformina a nivel sanguíneo y eso aumentó el lactato. Por lo tanto, ese paciente se dializó, mejoró el lactato y nunca requirió mayor reanimación. Y de una lactatemia de 100, al segundo día ya estaba extubado y estaba conversando, lo que no ocurre en una hipoxia o una hiperlactatemia tipo A. Ahora, independiente de qué compromiso haya
Siempre el lactato, sobre todo en pacientes sépticos, habla sobre el pronóstico del paciente. Cuando el paciente ingresa una hiperlactatemia, ya es de por sí aumento de la mortalidad. Y también el aclarado lactato, mientras mayor tiempo demore en aclarar, mayor va a ser la mortalidad. Por lo tanto, un paciente que ingresa con una hiperlactatemia importante y que no logra un buen aclarado dentro de las primeras 24 o 48 horas, probablemente ese paciente fallezca. Ahora parece ser, por lo tanto, que en pacientes sépticos el aumento del lactato no solamente se ve asociado a una disfunción o a una alteración del DO2, al parecer, ¿ya? Al parecer también la producción de lactato en pacientes sépticos también es una medida de adaptación, ¿ya? Porque la célula requiere energía. Si bien puede llegar oxígeno, pero también intenta ver otras vías para conseguir esta energía. Ahora, lo importante es que el lactato no representa exclusivamente entonces la hipoxia tisular. Puede ser una medida o una respuesta de adaptación a ciertos procesos metabólicos, por ejemplo, de infección, una respuesta a terapia e incluso también un traumatismo. Pacientes que estén con una contusión pueden tener un hiperlactato, ¿ya? Pero asociado a cierto daño tisular, no a una alteración hipóxica. Ahora, el aclaramiento del lactato como objetivo de tratamiento siempre debe combinarse, por lo tanto, con información clínica adicional. Si nosotros vemos una hiperlactatemia, tenemos que relacionar también el examen físico, ¿ya? También examen de laboratorio, la hemodinamia y el contexto general del paciente. También se habla sobre el déficit de bases arteriales para evaluar un poco la perfusión. En realidad este es un marcador poco específico porque el déficit de base arterial puede estar relacionado también con otras alteraciones, por ejemplo, a nivel de insuficiencia renal o cetosis. Es poco específico, ¿ya? Por lo tanto, el lactato es el que se usa eh, de forma como gol estándar en la reanimación inicial. Otro parámetro importante para evaluar es el delta CO2. Este es la presión venosa, ¿ya? La presión de CO2 a nivel venoso, extraído de un catéter venoso central, versus o menos la presión arterial de CO2. Esta diferencia, lo normal es que sea menor a 6. ¿En qué condiciones aumenta? En estado de bajo flujo, o cuando hay disminución del flujo capilar, está aumentado, ¿ya? Por lo tanto, es una prueba también para poder manejar un paciente escéptico. Pero se relaciona de mayor medida, más que la perfusión a nivel como distal, tiene que ver mucho con el gasto cardíaco. Es inversamente proporcional al gasto cardíaco. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una alteración a nivel de perfusión, pero por un gasto cardíaco bajo, el delta CO2 aumenta. Pero si tiene un buen gasto cardíaco, el delta CO2 disminuye. Por lo tanto, más que evaluar la perfusión a nivel general, tiene más relación aparentemente con la función cardíaca. Y tenemos una pequeña guía de reanimación. Ya, como hemos dicho, esto solamente es una guía, no es como nosotros vamos a trabajar sí o sí con el paciente, porque todo esto es variable, todo esto puede modificarse en el tiempo. Cuando tenemos un paciente con una hiperlactatemia hipóxica, recordemos hipóxica para poder reanimar, y una saturación venosa central menor a 70, ¿qué tenemos que optimizar? El DO2. Ahora, si utilizamos también otra variable, que es el delta CO2, cuando tenemos un delta CO2 bajo con una saturación venosa baja, ¿qué tenemos que optimizar? Primero, el aparato respiratorio o el transporte de oxígeno, por fórmula. Si tenemos una saturación arterial menor a 95, tenemos que mejorar la función respiratoria, por ejemplo, incrementando el PIB, cuando el paciente está ventilado. Si tenemos una saturación arterial sobre 95, o sea, la función respiratoria está buena, tenemos que optimizar la reanimación con hemoglobina, con el transporte de oxígeno. Si tenemos una saturación arterial menor a 70 y con un delta CO2 alto,
O sea, hay algo a nivel de gasto cardíaco, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que mejorar. Primero, tenemos que evaluar, ¿será un paciente respondedor a fluido para mejorar el gasto cardíaco? Y ahí es donde están las pruebas de carga fluido. O si el paciente no es respondedor a fluido, ¿será respondedor entonces a inotrópicos como beta-1 adrenérgico? Todo esto va a mejorar el gasto cardíaco y todo esto va a mejorar también la saturación venosa central, por consiguiente la perfusión. Por otro lado, si tenemos una saturación venosa central sobre 70, que es lo óptimo, y también está normal, el delta CO2 en realidad no hay alteración importante. Pero si la saturación venosa está por sobre 70 y un delta CO2 alto, nuevamente mejorar el gasto cardíaco, ya sea con cristaloides o con inotrópicos. Esa es una guía bien visual para poder trabajar con el paciente. Por otro lado tenemos el examen físico. ¿Ya? Recordemos que esta es la tercera forma de evaluar al paciente y la más importante, el examen físico. Dentro de esta área, en el paciente en shock, tenemos el score de Motley, que es la evaluación, solamente lo visual de cómo están los miembros inferiores. Entonces, un paciente escéptico uno lo descubre a los pies de la cama y evalúa las livideces. Las livideces son moteados heterogéneos de distribución heterogénea que empieza desde la patela, desde la rótula, hacia más distal, ¿ya? Es una coloración morado-azulesca, ¿ya? Como tipo arañas. En esta escala, que es score de Motley, escala de moteado, tenemos ciertas puntuaciones que también van a hablar sobre la perfusión tegumentaria o capilar, y esta también va en relación a la mortalidad. 0 puntos, no tiene moteado. Recordemos que el centro de esta evaluación es desde la patela distal. 1 punto, un moteado del tamaño de una moneda en la patela. 2 puntos, la patela completa. 3 puntos hasta medio muslo. 4 puntos, las livideces están hasta la ingle. Y 5 puntos está por sobre la ingle, o sea, un paciente ya casi en estado de post-mortem. Ahora, esta escala, este examen físico solamente visual, se hizo un estudio en relación también al ecodoppler, ¿ya? En estos tipos de pacientes, y encontraron ciertas conclusiones bien importantes. El paciente en shock séptico, la puntuación de moteado, que es el score de Motley, se relacionó mucho a la perfusión de la piel, ¿ya? Y las variaciones de este puntaje durante la reanimación hídrica también tuvo ciertos cambios de perfusión, ciertos cambios de coloración y por lo tanto de sobrevida también en el paciente. Por lo tanto, no es necesario andar con un eco evaluando la perfusión. Solamente necesitamos el examen físico visual de las extremidades inferiores para saber si algo está bien o si algo está mal. La puntuación de moteado del score de Motley es muy fácil de evaluar, solamente hay que mirar. Esta tiene una relación con fuerte predicción de sobrevida a los 14 días en pacientes, sobre todo en shock séptico, ¿ya? Y se asoció con el progreso de la reanimación y también a los niveles de lactato y producción de orina. Entonces, solamente con evaluar visualmente la extremidad inferior en un paciente séptico, ya sabemos cómo está la microcirculación. El score de Motley se relaciona mucho al nivel de sobrevida. ¿Ya? Aquí tenemos una curva de Kaplan-Meier. En el eje X tenemos los días en UCI y en el eje Y la sobrevida como porcentaje. Acá, desde que inicia el paciente en la UCI, teniendo un score de Motley de 0 a 1, la verdad que hay una sobrevida del 100% o del 90% a los 3 días. O sea, el paciente lo más probable es que sobreviva. Pero si el score de Motley empieza a aumentar, la sobrevida disminuye de forma drástica. Por lo tanto, nosotros necesitamos sí o sí evaluar al paciente, sí o sí informar al resto de equipos que es una condición patológica, relacionando con un resto de variables macrodinámicas y microdinámicas, para poder atacar de forma precoz, ya sea con reanimación hídrica, inotropismo, transfusión, mejorar la concentración de oxígeno, etcétera. Todo lo que antes ya habíamos visto con el VO2 y el DO2. Este es un paciente
real, que le saqué una foto hace un tiempo, con un moteado hasta la ingle, score de Modeling de 4, ¿ya? Nosotros igual tenemos que asociar que el paciente puede estar frío, post-pabellón y una serie de cosas, pero en este caso es un paciente séptico, ¿ya? El tiempo de llenado capilar es otra evaluación del examen físico muy importante que nosotros tenemos que hacer sí o sí en todo tipo de pacientes, sobre todo el paciente séptico, ¿ya? El tiempo de llenado capilar es una condición muy importante que debemos saber. ¿Qué es lo normal? En realidad hay una serie de estudios que hasta ahora a nivel general, si uno empieza a rescatar todos los estudios, no hay un estándar sí o sí fijo para nosotros decir 4 segundos lo normal, menor a 4 segundos o 5 segundos. No está estandarizado hasta ahora, pero sí se habla de que lo normal a nivel general va menor o igual a 3 segundos. ¿En dónde? En el lleno ungueal, ¿ya? ¿Nosotros podemos evaluar perfusión en distintos lados? Sí, pero en este caso, menor a 3 segundos en el lleno ungueal, ¿ya? Esto se ve relacionado a la mortalidad a los 14 días de forma con mucha sensibilidad y especificidad cuando el llene capilar es mayor a 2,4 segundos, hay una gran mortalidad a los 14 días con una sensibilidad de un 82%, ¿ya? Y cuando hablamos de rodillas, nosotros ya vamos a estar hablando de distintos segundos, ya generalmente son 5 segundos. Por sobre 5 segundos en rodilla, la mortalidad aumenta con una sensibilidad del 82%, relaciona incluso al lactato y se relaciona también al SOFA, ¿ya? Y también se relaciona con los cambios en la reanimación en relación al llene capilar. Ahora, esto es una prueba muy fácil de hacer, pero con muchas variables que pueden afectarlas. Por ejemplo, la edad. Si un paciente tiene más de 62 años, el llene capilar ya no son de 3 menor o igual a 3 segundos, y empieza a prolongarse, 4,5 segundos incluso, ¿ya? La temperatura, un paciente que esté con frío, ¿ya? Generalmente va a aumentar también el llene capilar, pero no necesariamente esté hipóxico. La aplicación de la presión y el tiempo en donde yo voy a apretar, ya sea el lleno ungueal o la patela, no está hasta ahora universalmente de acuerdo, pero sí hay un estándar de 10 segundos. O sea, yo aprieto durante 10 segundos el llene capilar a una presión en donde pueda ponerse blanco el llene capilar y luego suelto. La fiabilidad entre el mismo evaluador y también entre el colega que está evaluando, hay cierto error, más o menos de casi 2 segundos. Entonces, es también difícil predecir. A ti te salieron 4 segundos, a mí 3 segundos. Esto está normal. Esto no está normal. Ahora, ¿cómo se hace? Esta prueba de llene capilar, comprimo el llene ungueal durante 10 segundos. Empiezo 101, 102, 103, a una fuerza que logre poner el dedo blanco, ¿ya? Y espero hasta los 10 segundos y suelto. Y nuevamente empiezo a contar 101, 102, 103. Y lo que demore, los segundos que demore en llenarse el 100% de sangre capilar ahí en el llene, a nivel ungueal, es el tiempo de llenado capilar que yo voy a evaluar, ¿ya? Ahora, este examen es poco predictivo en pacientes con una hipovolemia. Ya se usa principalmente y es más útil en pacientes sépticos. Ahora, tenemos que entender que es una prueba, como así muchas que podemos hacer. No guía una terapia, pero sí una de las pruebas que nos ayudan a evaluar al paciente. Se hizo un estudio, y con esto vamos a terminar, se hizo un estudio, el estudio Andrómeda, que fue multicéntrico y también randomizado, en donde estuvieron 5 países en este estudio: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay. Y en Chile estuvieron 2, 4, 6, 9 hospitales, si no cuento bien. La verdad que se evaluó el llene capilar en relación al lactato sérico.
Ya como criterios de inclusión tuvieron los pacientes en shock séptico ingresaron a este estudio mayor a 18 años, ya que hayan sido ingresados a UCI y que tengan menos de 4 horas desde el ingreso y desde los criterios de inclusión. Estos pacientes tenían que tener un lactato mayor a 2 milimol por litro, tienen que haber sido hidratados ya, por lo menos con 20 ml kilos durante la primera hora y que tengan vasoactivos para una presión mayor o igual a 65. Entraron 1.300 pacientes aprox, de los cuales fueron excluidos por una serie de condiciones, y finalmente estuvieron 424. Estos los randomizaron de forma aleatoria y los dividieron. A un paciente se evaluó el lactato y a otro paciente se evaluó el llene capilar para la reanimación. ¿Ya? Esta reanimación duró 8 horas. Por un lado, se evaluó el lactato teniendo como objetivo disminuir el 20% del lactato cada 2 horas, evaluar la respuesta a fluidos para optimizar los vasoactivos y el inotrópico, ¿ya? Y por otro lado, solamente durante estas 8 horas de reanimación se evaluó el tiempo de llenado capilar, ¿ya? Se utilizó un portaobjeto para evaluar estos 10 segundos en el pulpejo, no en el llene unguial, sino que en el pulpejo, y encontraron como anormal mayor a 3 segundos. Por lo tanto, paciente que tenía más de 3 segundos, le infundían volumen. Nuevamente evaluaban llene capilar, o sea, el pulpejo, el llene unguial, nuevamente volumen. Y si estaba menor a 3, dejaban de volemizar. Y por el otro lado, si no mejoraba el lactato y no disminuía menor al 20%, seguían infundiendo volumen, ¿ya? Ahora, ¿qué encontraron en estos estudios? Como objetivo principal encontraron que el paciente que era reanimado de forma hídrica con teniendo como objetivo el lactato, el aclaramiento del lactato, versus el paciente que fue reanimado teniendo como objetivo mejorar el llene del pulpejo, no encontraron una mortalidad significativa una en relación a la otra. Por lo tanto, como conclusión, las dos eh, fueron aceptables como pruebas para poder reanimar al paciente. Si bien nosotros podemos entender que esto no es un estudio que a lo mejor podemos decir, ya, pero una conclusión que no fue tan satisfactoria. En realidad, sí fue muy satisfactoria porque no en todos los hospitales, no en todo centro de atención, tenemos la posibilidad de evaluar lactato sérico cada 2 horas. Por lo tanto, este estudio da la chance para que cuando hay poco recurso, el paciente pueda ser reanimado satisfactoriamente e incluso sin necesitar lactato o exceso de vasoactivo o una serie de condiciones en donde necesita un recurso económico mayor. Ahora, sí tuvo un buen augurio el gene en el pulpejo asociado a la disfunción orgánica, porque se encontró que el paciente que fue reanimado a costa de examen de perfusión en el dedo tuvo una menor disfunción orgánica de forma respiratoria porque tuvo menor necesidad de reanimación con una disminución del balance de 400 ml aprox. Por lo tanto, el paciente con llene capilar fue menos reanimado hídricamente que el paciente que fue solamente tomado lactato. Y eso habla que estamos disminuyendo el recurso, entregando menos solución fisiológica, estamos evitando congestionar al paciente a nivel cardíaco y pulmonar, ¿ya? Entonces, como objetivo secundario, en realidad fue bien aceptado este estudio. Ahora, para terminar y como resumen, evaluamos todas las aristas de un paciente séptico, todas las aristas de un paciente con alteración microcirculatoria, desde el aparato macrodinámico, corazón, tono vascular, desde el transporte de oxígeno y la utilización de este por la célula. Evaluamos también el lactato y tengan relación que la hiperlactatemia no siempre es hipóxica. Evalúan el resto de condiciones. También vimos delta CO2 y obviamente el examen físico en cuanto a llene capilar y score de Motley. Espero que les haya gustado la presentación, ¿ya? Siempre recordemos observar, porque así todo el mundo será tu maestro. Solamente con la observación, tocar, mirar y analizar, el paciente pueda tener una terapia óptima para poder
salvarlo y que logre extubarse y en realidad mejorar la sobrevida. ¿Alguna duda sobre la presentación? Ah, chicos. En el chat, Euge, Ah, hay una consulta de Germán, no sé si oh, la vieron. Dice, ¿qué acciones de enfermería deberíamos tomar al apreciar un paciente con aumento de su MS? MS. ¿Cómo Germán MS? ahí nos puede clarificar su consulta, Germán. Germán, colega, colega. Modeling dice, score Ah, de modeling. el score de Modeling. ¿Qué medidas, qué cuidados de enfermería podemos tener cuando se encuentra un score de Modeling aumentado? Esa es la Sí, pregunta, Germán. ¿Sí? Ya. sí. Eh, bueno, principalmente informar, ¿ya? Informar al médico, informar al equipo, porque todas las decisiones, recordemos que tienen que ser multidisciplinarias. Obviamente el médico es el que lleva la cabecera de esto, pero nosotros tenemos que primero entender si el paciente tiene un score de Modeling aumentado en relación a la condición séptica o porque en relación el paciente se potenció de forma brusca porque le bajaron la cabecera, por ejemplo. ¿Ya? Hay posibilidades de un score de Modeling aumentado de forma reversible y rápida solamente por ciertos posicionamientos en la cama. El TENS lo acostó, el TENS le puso agua encima y obviamente la vasoconstricción asociada al agua y el frío va a producir un score de Modeling aumentado. Y recordemos que al momento de acostar va a haber alteración del retorno venoso, alteración de la precarga, poscarga y contractilidad del corazón. Eso puede ser un score de Modeling transitorio por efecto de personas externas como nosotros en atención de salud. Pero si nosotros intentamos discriminar todo esto y vemos que el score de Moodling es positivo, es patológico por una serie de parámetros que nosotros evaluamos, obviamente vamos a informar. ¿Qué podemos hacer ante esto? Es la evaluación de toda la presentación que vimos, optimizar el DO2 y el VO2. ¿Cómo lo vamos a hacer si no tenemos un monitor avanzado evaluando por termodilución cómo está el índice cardíaco? Tomando exámenes, obviamente con comunicación con el médico, cómo está la hemoglobina y saturación arterial, ¿ya? Y eso lo vamos a intentar optimizar. ¿Cómo está el posicionamiento en la cama? El paciente está muy acostado, está de lado, en donde pueda tener también ciertas cosas pequeñas, una repercusión también hemodinámica, puede influir también, ¿ya? Y si todo esto no logra mejorar, tenemos que ver también eh, parámetros dinámicos, ya que eso es lo más importante. Cuando nosotros ya pasamos la etapa inicial de reanimación, viene la etapa secundaria. ¿Ya? La etapa secundaria, la única forma de evaluar si el paciente sería respondedor a fluido o no para mejorar el gasto cardíaco son con los parámetros dinámicos. Y dentro de los parámetros dinámicos tenemos que saber que está el levantamiento pasivo de extremidades, ¿ya? Y también el delta PP, ¿ya? La variación de la presión de pulso. Si tenemos parámetros con monitorización avanzada, también podemos utilizar el volumen sistólico. Entonces, nosotros como enfermos tenemos que saber cómo tomarlos y qué es lo normal, ¿ya? Cuando un paciente es respondedor o no. Con eso, si el paciente es respondedor, ¿ya? 500 cc de cristaloide y reevaluar. Si el paciente no es respondedor, podemos sugerir al médico asociado a un eco alterado, asociado a un volumen sistólico bajo, podemos sugerir también inotropismo para mejorar la contracción del corazón. Por lo tanto, la piel a nosotros nos va a entregar información de que algo está pasando con el riñón, que se está alterando la perfusión con la piel y con la condición gastroenteral, ¿ya? En realidad, hay muchas actividades que uno puede hacer como enfermero de unidad de paciente crítico, ¿ya? Primero, discriminar si el score de Mottling es patológico o no, y si es patológico, conversarlo con el equipo. Ya no sé si aclara las dudas. ¿Aló? Germán, creo,
parece que tiene problemas en su micrófono. Dice, Ay, dice, con un CRT aumentado y piel fría, ¿podría ayudar el uso de un termoventilador o abrigo? ya, del gene capilar. Si es que, bueno, vuelvo de nuevo a hablar sobre lo anterior. Analicemos si es que esa perfusión es por frío, por ejemplo, post pabellón, y no por una condición patológica. Si es por frío, recordemos que la hipotermia aumenta mucho la mortalidad en el paciente. Obviamente, intentar siempre termorregular al paciente, ¿ya? Pero si es patológico asociado a una condición de sepsis, ese paciente o está muy febril y que si llega en un tiempo de llenado capilar aumentado, no nos sirve de nada en esa condición, obviamente, calentar al paciente, ¿ya? Si es post-pabellón, con hipotermia, sí, pero si no, no es necesario. ¿Alguna otra duda? Sí, Euge, yo, Erwin, quisiera Erwin, consultar. Bueno, en primer lugar, cuéntame. agradecerte por la presentación Muchas gracias. completa y varios puntos quedan aclarados, así es que muchas gracias. Esa es la idea, Y sí. quería consultarte en relación al débito urinario, considerando de que igual es un parámetro que tenemos de forma constante y que muchas veces somos nosotros quienes lo medimos y lo estamos valorando constantemente. Sí, Em, y considerando el contexto también del paciente que está siendo reanimado que está en fase inicial quizás de reanimación en el proceso séptico, más o menos, ¿en qué deberíamos fijarnos o qué valores deberíamos considerar dentro de la normalidad, ya considerando que también puede estarse viendo afectado el tema renal? claro. Mira, cuando hay una alteración de la perfusión, como hay un secuestro circulatorio y esa sangre tiene que pasar a los órganos vitales, corazón, cerebro, pulmón, hay órganos que sí o sí van a perder. Y el primero que pierde la circulación es la piel, por eso que nosotros tenemos que evaluar el score de Motley. El segundo es el riñón, ¿ya? Por eso tenemos que evaluar los débitos urinarios. Y el tercero es a nivel gastroenteral. Por eso un paciente que tenga alteración hemodinámica importante no puede ser nutrido, porque si yo entrego nutrición al estómago, puedo causar una isquemia mesentérica. Eso hay que tener ojo. En relación a tu pregunta, debido a que el riñón es uno de los primeros órganos en sufrir un secuestro arterial, secuestro de perfusión, nosotros tenemos que ir evaluando la orina idealmente horario, sí o sí horario. Y lo ideal como terapia o como guía de reanimación es que tenga mayor a 0,5 ml km de débito urinario. Ahora, si es menor, más que nada tenemos que tener ojo, porque no por tener menor débito voy a tener que reanimar sí o sí con volumen, ¿ya? Hay ocasiones que lamentablemente el riñón va a sufrir y va a sufrir y va a fallar, a pesar de que nosotros ya hicimos todo. Si el paciente orina poco y yo paso exceso de volumen, además de una congestión pulmonar, también puedo causar congestión en las nefronas, un edema renal. Y cuando hay edema renal, este líquido que está a nivel intersticial en el riñón empieza a comprimir la misma red capilar. Y es por eso que muchas veces los médicos te indican prueba de furosemida, de carga de furosemida. Eso se hace para intentar descongestionar las mismas nefronas asociadas al mismo edema que se está entregando de forma iatrogénica, ¿ya? Bueno, ahí hay una serie de cosas, pero tu pregunta va a ¿cuánto ml? Son 0,5 ml kilo minuto. Sobre eso, ideal. Bajo eso, ya hay una falla que nosotros tenemos que intentar remediar. Ya, gracias. Vale.
¿Alguna otra consulta? Yo tengo una duda, profe. Cuéntame. Me falta un poco relacionar conceptos, creo ¿Ya? yo. He visto que hay pacientes que las primeras horas revierten, mejoran el lactato drásticamente solo Ujú. con cargas de volumen. Sí. ¿Eso principalmente a qué se asocia? ¿Es por mejorar el gasto cardíaco o otra cosa? Em, bueno, es muchas cosas en realidad. El aclaramiento del lactato, en esos casos, cuando uno llega de forma rápida, en la reanimación inicial solamente con cristaloides, al aumentar la volemia, generalmente son 30 ml kilo donde uno infunde cristaloides, aumenta el gasto cardíaco, más que nada el volumen sistólico, ¿ya? Y ese volumen sistólico va a hacer que llegue mayor cantidad de sangre y esta red capilar que en algún momento está con secuestro arterial, intente ir de forma más homogénea, intente reclutar otros capilares que ya estaban con un estancamiento circulatorio. No sé si se entiende. Entonces, el aumento de la infusión de cristaloides va a mejorar el volumen sistólico, por lo tanto el gasto cardíaco, y va a intentar reclutar los capilares que hay a nivel distal. Y por eso mismo, ese reclutamiento va a favorecer la entrada de oxígeno y va a poder evitar el ciclo anaeróbico y va a pasar al ciclo aeróbico. Por lo tanto, ya no se va a producir tanto lactato, ¿ya? Y ese lactato que está escondido puede después metabolizarse por el hígado y disminuir drásticamente. ¿Ya? Hay que tener, sí, ciertas consideraciones con eso, ¿ya? No hay que asustarse cuando hay un paciente en el shock que, producto de la reanimación inicial, aumentó el nivel de lactato, ¿ya? Porque también ocurre que en las zonas que no están perfundidas hay lactato que está estancado, que no pasa a la circulación venosa, está ahí estancado. Entonces yo cuando reanimo, al aumentar la red de irrigación, al reclutar los capilares, yo arrastro el lactato hacia la circulación y los exámenes pueden estar mucho más alterados a nivel de lactato, pero en la perfusión mejora, ¿ya? Eso es una hiperlactatemia post-reanimación, ya que eso puede ser normal inicialmente, ¿ya? ¿Se entiende la respuesta? Sí, gracias. Sí, perfecto. Eso también pueden leerlo más adelante, la hiperlactatemia post-resucitación. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas al parecer? Qué bueno, perfecto, muy bien. ¿Va a dar receso, profesor, o continúa? Sí, necesito aclarar la Ya, garganta, por favor. perfecto. Son las 11:25. Usted nos informa cuando regresamos. En realidad la siguiente presentación es mucho más relajada y más corta. No sé si a las 12 está bien, una media hora.